Buenos días, soy una estudiante de la Universidad Laika Loyola de Manabí, pertenezco a la Facultad de Ciencias Económicas, la carrera de Economía. Somos el grupo número 1, cuyos integrantes están conformados por Gabriela Elizabeth Indacocha Delgado, Estefanía Regalado Morales, María Emilia Lora Espiazu, Mayis Ordóñez Figueroa Rodríguez, Cristina Nayeli Vargas Fafam y Elia Esleder Toro Carrillo. Nuestro tema habla sobre la evolución del pensamiento metodológico y mi tema son las cuestiones metodológicas. Aquí, en el primer punto, habla como habitualmente se denomina carácter científico a la agrupación de conocimientos cuando se aplica un procedimiento metodológico, aparentemente de las ciencias puras como matemática o física. También podemos encontrar que en la actualidad se han encontrado nuevas teorías que pertenecen al campo de la filosofía de la ciencia, especialmente en los años 70, donde se ha intentado dar una perspectiva más clara sobre las concepciones metodológicas. En el segundo punto habla sobre cómo al estudiar las historias de la disciplina suelen salir algunas interrogantes como ¿qué saben los economistas? O ¿cómo saben lo que saben? Estas dudas pertenecen al campo de la epistemología, que se encarga de estudiar el conocimiento humano. Y como tercer punto encontramos que las cuestiones metodológicas presentan muchas dificultades, especialmente por los investigadores principiantes que suelen pasar por alto algunos pasos, poniendo en riesgo la validez de las ideas o argumentos. También hay que tener en cuenta que no siempre una idea abstracta puede ser el final de investigar o obtener algo más. Luego de haber escuchado estas sugerencias y reconocer que no siempre se puede adentrar al contenido de la metodología, pasaremos a escuchar los clásicos griegos y pensadores modernos. La importancia de la verificación empírica. Si conjeturamos el hecho de que existe una última verdad, el problema a plantear sería cómo saber que ya lo hemos descubierto. Para alcanzar esto debemos implicar la observación empírica, como lo es el método científico, el uso del razonamiento, aunque son temas muy complicados. La verificación se concesiona al analizar los escritos de Kant, Hume, Descartes y otros filósofos en los siglos XVII y XVIII, los cuales determinan tres términos fundamentales para realizar un análisis, los cuales son inductivo, deductivo, aductivo. El razonamiento inductivo es de forma empírica y va de evocaciones sensoriales a conceptos generalizados. Esta metodología procede de los trabajos de Francis Bacon a comienzos del siglo XVII, el cual consiste de forma muy generalizada en establecer premisas universales a raíz de la experiencia, es decir, promover racionalmente a través del conocimiento científico la observación de fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que la envuelva. En 1973, la investigación científica empieza como la observación de los hechos, de manera liberal y escasa de prejuicios. De forma consecutiva y por medio de la inferencia se logran formular leyes universales sobre los hechos y por inducción se obtendrían aseveraciones aún más generalizadas a lo que denominan con el nombre de teorías. En el razonamiento deductivo adopta ciertas ideas generales, límpidas, nítidas a algo en concreto. El principio de las deliberaciones del método deductivo podría surgir con el trabajo de Descartes a comienzos del siglo XVII en el fin de encontrar un método que logre proveer mejor conocimiento a las diferentes esferas de actividad. Entonces, podríamos deducir que los objetivos de Bacon y de Descartes eran muy parecidos, pero la forma de obtenerlos era enteramente opuestas. Descartes aplicaba la deducción y las matemáticas como punto de referencia, mientras que Bacon no consideraba estos instrumentos importantes. El razonamiento aductivo combina la inducción y la deducción para dar una justificación razonable de lo que ocurre, mas no da una teoría definida de su totalidad. Como lo denominó el renombrado filósofo pragmático Charles Prain, cuando une la historia, las instituciones y el estudio empírico para comprenderlo. Entonces, las cuestiones metodológicas han ejercido un papel fundamental dentro del desarrollo del pensamiento económico. La metodología de la economía se inicia formalmente en las manifestaciones escolásticas. ¿Qué quiere decir escolástica?
Es la unión del pensamiento filosófico con el pensamiento teológico, en el que se buscaba unir de la mejor manera posible la fe y la razón, pero sobre todo poniendo la fe por encima de la razón. Del siglo XI al siglo XV, Santo Tomás de Aquino continúa con el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? El mercantilismo es un sistema económico en el cual los metales preciosos constituían la riqueza esencial del Estado por los descubrimientos de las minas de oro y plata, lo que trajo consigo un interés excesivo en obtener ganancias de productos que no eran objetos de comercio. De los siglos XVI al siglo XVIII, Carl Bernard Beecher nos dio a conocer un enfoque proteccionista de comprensión de la economía, hasta la fisiocracia, que era una escuela del pensamiento del siglo XVIII fundada por Franco y Quesnay, quien tradujo un esquema liberal de la interpretación de la economía, que aseguraba la existencia de una ley natural, por la cual los sistemas económicos ya no iba a ser necesario una intervención del Estado, ya que tenían la idea de que las actividades agrícolas eran las únicas que posibilitaban que el producto obtenido sea mayor a los insumos utilizados, y calificaban como estériles actividades como la manufactura. Los fisiócratas, según Schumpeter, fueron los primeros en considerar el sistema económico como un todo, pero fue hasta la publicación del libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, de 1776, en la cual actividades como los problemas del valor, la distribución, el progreso económico, el comercio internacional, las finanzas públicas y la política económica se discutieron y analizaron en un cuerpo de pensamiento independiente y sistemático. Esto permitió a la política economía clásica integrar intuiciones en cuerpo doctrinal coherente y con aproximación científica. A continuación vamos a hablar de la metodología científica. Para empezar, vamos a hablar de la propuesta del profesor Lange en 1966, en la que dice que las condiciones ya definidas dentro de una teoría económica se las conoce con el nombre de hipótesis, y que a su vez esta serie de hipótesis referentes a un aspecto ya determinado dentro de la actividad económica se las suele llamar como modelo económico teórico. También tenemos la visión de el profesor Castañeda de 1968, en la que decía que las teorías económicas están abordando un estudio de un conjunto de cuestiones ya especificadas, en la que se destacan los rasgos fundamentales, y que con ellas se construye el esquema teórico que somete al razonamiento deductivo bajo cierta formulación matemática, que como consecuencia se obtienen los elementos a considerar y se analiza los distintos resultados que sean compatibles con los supuestos admitidos. También se sabe decir que la teoría se trata con representaciones simbólicas de la realidad y que éstas están basadas en modelos. Tenemos también que, según el profesor Bunge en 1985, se refiere a las teorías como un sistema donde se trata de explicar y contiene modelos que son representaciones idealizadas del mundo real. También tenemos otra propuesta del profesor Hayek en 1963, en donde decía que un modelo es una representación formal de una teoría con la cual ciertos elementos constituyen abstracciones, mientras que otros son evadidos, para así poder intentar proporcionar una descripción mucho más simple de los aspectos más destacados del fenómeno que se definió en un principio. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la obra de Smith y Ricardo, donde inauguró un procedimiento del análisis de los problemas económicos donde aplicó el método analítico deductivo. Las conclusiones casi nunca fueron sometidas a la prueba de fuego, que supone la contracción empírica.
En la etapa de 1990, capítulo 48, la participación de él fue la más grande contribución personal a la historia del pensamiento económico. En Cautocín, de 1982, capítulo 42, Ricardo fue capaz de llevar a plenitud la mayor parte del cuerpo doctrinal, que tiempo después recibirá un nombre de la economía clásica. La salida de la crisis del sistema fue de John Maynard Keynes de 1883 a 1946. Su obra llamada Teoría General de la Ocupación de Interés y el Dinero, publicada en 1936, fue considerada como la revolución desde el momento en que su análisis se basa en una diferencia total de los factores que afectan a la actividad económica. En 1991, John Maynard Keynes, en su libro Contenido y Método de la Economía Política, afirma que el método priority de la economía política casi empieza la determinación con la observación. En 1932, Lionel Robin, en su estudio Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica, subraya que la validez de una determinada teoría depende de la derivación lógica de los supuestos generales de lo que parte. En 1949, von Messing-Fanning, en su libro Acción Humana, trató sobre la economía, que concede a la economía su posición peculiar y única en la órbita del conocimiento puro, donde no cae en la verificación falsa, correccional o falta de ella y se rige de la razón. Esta se supone que es la obra de Smith y Ricardo. Siguiendo con el tema de la historia de la metodología de la economía, una de las figuras más importantes en la consolidación del paradigma keynesiano es Paul Samuelson. En las primeras versiones de su manual de economía adopta un planteamiento claramente keynesiano y macroeconómico, y a partir de la tercera edición, que fue lanzada en 1955, empieza a consolidar lo que él mismo llama una síntesis neoclásica, que convergen las corrientes marshallianas y keynesianas, con la idea de aplicar el análisis keynesiano en problemas de corto plazo. De esta síntesis se deriva en el plano normativo una mayor versatilidad a la hora de instrumentar la política económica, gracias a la reconsideración que se efectuaba del papel de la política monetaria frente a la política fiscal. Pero también se inició todo un proyecto investigador tendente a la contrastación de las diferentes hipótesis y teorías en las que estaba sustentado. En 1953, Milton Friedman, en su obra Ensayo sobre metodología de la economía positiva, afirma que los supuestos son en gran medida irrelevantes respecto de la validación de las teorías, las cuales habrán de ser juzgadas por su valor como instrumento generador de predicciones fiables. Consideradas como un cuerpo de hipótesis sustantivas, las teorías serán juzgadas por su poder predictivo en la relación al tipo de fenómenos que intentan explicar. En esta tesis toma como negativa la postura que insiste en la verificación directa de los supuestos fundamentales como prueba crítica de la validez de una teoría, considerando tal verificación como cuestiones previas o independientes de la constancia de las predicciones de la misma. La tesis de Lipset, recogida en su obra Introducción a la economía positiva, se basa en la posibilidad de probar o rechazar una teoría con un grado total de certeza, y por ello, cualquier ciencia en fase de desarrollo verá rechazar continuamente algunas de sus teorías existentes. Todo lo más que podemos hacer es descubrir sobre la base de cantidades finitas de conocimiento imperfecto cuál es el balance de probabilidad entre hipótesis competitivas. El punto de partida de este programa metodológico se concentra en la división que realiza G. Keynes, en donde un cuerpo sistematizado de conceptos sobre lo que es, que será la economía positiva, y un cuerpo sistematizado de conceptos sobre lo que debería ser, que formará la economía normativa. Es decir, se separan las posiciones positivas de las que no son recurribles en la realidad.